Buenos días, la clase de hoy es accesorios radiográficos. Llamamos accesorios radiográficos a todos aquellos elementos que interactúan con el tubo Coolidge y el paciente para producir la imagen radiográfica. Como definición de los accesorios radiográficos, podemos decir que son elementos que contribuyen a la obtención de imágenes visibles en la película. Vemos la clasificación de los accesorios. En el primer grupo vamos a abarcar los que están en el equipo radiográfico, que son el filtro, el diafragma, el cilindro localizador, el temporizador y el cronorruptor. Los accesorios que tengan que ver con las técnicas son las películas, los sostenedores, los chasis, las pantallas reforzadoras, las parrillas antidifusoras, la mesa radiográfica y el cefalostato. El procesado es el cajón de procesado. Para hacer el diagnóstico vamos a tener el negatoscopio, la lupa y la computadora. Y para hacer lo que es digital, que es lo que se usa hoy en día, tenemos el sensor, el lector, la computadora y la impresora. A continuación veremos cada uno de ellos. El filtro es el primer accesorio que nos toca ver. Es un accesorio metálico cuya función es la de homogeneizar el haz de radiación. Para un equipo de 70 kV y 10 mA que se utiliza normalmente en equipos odontológicos, se corresponde una lámina de aluminio de 1,5 milímetros de espesor. La ubicación del filtro es donde comienza el cilindro localizador. La diferencia entre filtro y filtración. El filtro es el accesorio metálico cuya función es la de homogeneizar el haz de radiación, y la filtración tiene que ver con disminuir la cantidad de fotones que llegan al objeto, desviando o absorbiendo los fotones de menor energía o mayor longitud de onda y permitiendo el pasaje de los fotones de mayor energía o de menor longitud de onda, los que se denominan radiación dura o radiación de mayor poder de penetración. Dentro de estos tenemos dos tipos de filtraciones, una inherente y otra agregada. La inherente está constituida por los elementos atravesados por el rayo central desde la mancha focal hasta el objeto. Estos son la calota, la ventana y el aceite, y constituyen el 0,5 milímetros de la filtración. Y la filtración agregada es la que nosotros agregamos, ¿sí?, como la palabra lo dice, y es un filtro de 1,5 milímetros, obteniendo una filtración total de 2 milímetros. Contamos con otro accesorio que se denomina diafragma o colimador, que una vez que el haz de radiación atraviesa el filtro se encuentra con una lámina de plomo fenestrada, que es este diafragma, que cumple la función de estrechar el haz de radiación. Tenemos distintas formas, pueden ser redondo, cuadrado, rectangular o ranurado, dependiendo de la técnica que se va a realizar. El diafragma se ubica donde comienza el cilindro localizador por delante del filtro, como vemos en el esquema. Luego tenemos el cilindro localizador, que es un cilindro o tubo de plástico adosado al cabezal röntgénico que ayuda a dirigir el trayecto del haz de radiación. Su superficie interna puede ser plomada o bien el plástico reforzado con sales de plomo para que los fotones que fueron desviados por el filtro y no tienen finalidad diagnóstica no lleguen al paciente. Este puede ser de sección circular o rectangular. Hoy en día casi todos son de sección circular. También tenemos accesorios que controlan la exposición,
Tenemos el cronorruptor, que se utilizaba en equipos radiológicos viejos, el cual interrumpe la exposición luego de transcurrido el tiempo programado. Hoy en día se utiliza el temporizador, que son más exactos y ajustan la exposición acorde a la técnica, el biotipo del paciente y también los diferentes sectores de la boca. Esto se utiliza en radiología digital. Bueno, dentro de nuestra clasificación hasta ahora vimos los accesorios que involucran al equipo radiográfico, que son el filtro, el diafragma, el cilindro localizador, el cronorruptor y el temporizador. Otro accesorio son las películas radiográficas, que vienen envueltas en un paquetillo radiográfico que les brinda protección, es de plástico y está sellado. Tienen dos lados, generalmente el lado de irradiar es blanco y el de color es el reverso, el otro lado. Después tenemos la estañola, que la estañola tiene la función de atenuar los fotones y así proteger al paciente de la radiación retrógrada, y nos indica cuando las ranuras aparecen en la película, se sabe que esta fue tomada al revés. Y la película está envuelta a su vez en un cartón negro que le brinda una cámara oscura. Estas películas o films utilizan como elemento sensible los hialuros de plata, que reaccionan frente a los fotones disociándose, y necesita del procesado radiográfico para transformar la imagen captada, que es una imagen virtual, a una imagen real. La emulsión de sales de plata está adherida mediante una fina capa de adhesivo sobre una base de celulosa transparente, protegida por una capa de gelatina que la recubre. Hay películas de doble emulsión que tienen doble gelatina, ¿sí? Y la base de plástico que está en el medio entre los dos adhesivos es una base de poliéster de 0,18 milímetros. Las películas las vamos a clasificar según su tamaño en intraorales y en extraorales. Las intraorales están las 2x3 centímetros, que son las retroalveolares de niños, las 3x4 en adultos. Las 6x8 son las oclusales y las 2,5x5,5 son para las técnicas de bite wing. Dentro de las extraorales tenemos las 13x18 centímetros, que son para las técnicas especializadas, las 15x30 centímetros, que es la radiografía panorámica, la 24x30, que es la de cráneo completo o la teleradiografía. Según los tipos, según la emulsión, tenemos simple emulsión o doble emulsión. Las que se utilizan son las de doble emulsión. Según la sensibilidad o velocidad, van desde la A a la G. ¿Sí? La A y la B son las más lentas, las C son las intermedias, las D son las rápidas y las ultra rápidas son las E, la F y la G. Se utilizan más bien las rápidas y las ultra rápidas, ya que necesitan menos tiempo de exposición y a su vez menos radiación. Bueno, acá tenemos radiografías retroalveolares intraorales, donde vemos, por ejemplo, una periapical de 3x4 centímetros en adultos, otra donde vemos la de 2x3, que es una periapical de un niño, y tenemos la de la aleta mordible o bite wing, donde vamos a utilizar una de 2,5 o 5, o si en el mercado no conseguimos, es la de 3x4 centímetros. En este caso observamos la técnica oclusal de maxilar superior y la de maxilar inferior, que son películas de 6 por 9 centímetros.
Esta es una imagen extraoral de una radiografía panorámica que se utilizó una película de 15 por 30 centímetros. Esta imagen es una teleradiografía lateral o de perfil que se utilizó una película de 24 por 30 centímetros. Otro de los accesorios que tenemos son los sostenedores que permiten al paciente, mediante su mordida, poder sostener la película radiográfica o, en el caso de que sea digital, el sensor de fósforo fotoestimulante, como vemos en las imágenes. Tienen múltiples ventajas en su uso, como mantener la placa sin deformarse en una posición estable, paralela al objeto, y no irradiar el dedo del paciente. Existen de diferentes formas, pero siempre son de plástico y de baja densidad y de bajo peso atómico. Como vemos en la imagen, hay un aro donde se va a ubicar el cilindro localizador, entonces nos va a facilitar la toma radiográfica. El otro accesorio que vamos a ver es el chasis, que tiene la función de sostener y proteger las películas de acción indirecta. Es una caja que posee, que va a sostener a la película y que posee un cierre hermético para evitar el velamiento de la película. Tenemos un frente, el frente es la imagen donde dice Tube Side en amarillo. Es de aluminio o plástico, está compuesto por un material de bajo peso atómico para permitir la entrada de las de radiación. Y después tenemos la parte posterior o el respaldo, que está cubierto por plomo y tiene un cierre hermético, que es el que les contaba recién, y el plomo detiene esa radiación. Los chasis deben ser inalterables, lavables y herméticos y livianos. Entonces, la función del chasis es que portan la película evitando su velamiento. En el interior del chasis va a poseer dos pantallas reforzadoras, entre las cuales se ubica la película radiográfica de doble emulsión. También podemos tener chasis que identifiquen el paciente y el lado, y los materiales pueden ser metálicos, plásticos o de carbono. Bueno, entonces acá nombramos los distintos chasis que existen. Existe chasis para las radiografías oclusales, chasis extrabucales, que se dividen según el tamaño. Como vimos el tamaño de las películas, estos chasis tienen el mismo tamaño para introducir la película. Entonces, tamaño según técnica: panorámica de 15 por 30 centímetros, teleradiografía 24 por 30, condilografía de 13 por 18, de maxilares de 13 por 18. La de maxilares es la técnica especializada. Y después también los podemos tener según la forma, ¿sí? Para la panorámica pueden ser planos o curvos. Otro accesorio son las pantallas reforzadoras, que están ubicadas en el chasis a cada lado de las películas radiográficas, que producen excitación de los hialuros de plata por luminiscencia. La luminiscencia está dada por la fluorescencia y está dada por la fosforescencia. La fluorescencia, en este caso, va a transformar las ondas electromagnéticas de onda corta a otra de mayor longitud como luz visible. Y la fosforescencia es la que se encarga de mantener la emisión de luz luego de la exposición a la radiación. La función de las pantallas reforzadoras es disminuir el tiempo de exposición de la radiación y aumentar la velocidad de formación de la imagen latente. Está compuesta por un material de tierras raras, puede ser el gadolino o el lantano. Las pantallas reforzadoras están compuestas por una capa protectora,
un fósforo de resina, la capa reflectante y un soporte rígido de poliéster de 0,2 milímetros de grosor. Como vemos, en la parte superior se va a producir este fenómeno de luminiscencia. El cefalostato es un accesorio presente en los equipos radiográficos extraorales que tiene como finalidad inmovilizar la cabeza del paciente. Para esto sirven las dos olivas que se van a insertar en los oídos y soportes para la sien. En los equipos radiográficos de teleradiografías de perfil, como vemos en la imagen, poseen un vástago que se apoya en el punto nasion. También podemos ver que algunos equipos tienen reglas o puntos que son para realizar calibraciones de medida, generalmente para ortodoncia. El otro accesorio que tenemos es el portachasis, que es estático y permite la inmovilización del chasis en su correcta posición. Hay distintos tamaños y formas según la técnica a radiografiar, y también posee una plomada para evaluar la vertical verdadera. Entonces, repasando, todos los accesorios que tienen que ver con la técnica son las películas, los sostenedores, el chasis, el portachasis, las pantallas reforzadoras y el cefalostato. Continuamos con los que tienen que ver con el procesado. Bueno, dentro de nuestra clasificación, con lo que tiene que ver con los accesorios del procesado, tenemos el cajón de revelado. El cajón de revelado es una caja metálica o de plástico totalmente opaco con dos agujeros, que posee cada uno de ellos unas mangas en el frente para poder pasar las manos. En la parte superior consta de una ventana de vidrio o plástico color rojo que deja pasar al interior la luz inactínica, que ésta no produce alteración en la emulsión. Entonces esto va a formar como un pequeño cuarto oscuro y se utiliza más que nada en el consultorio odontológico. Para esto tiene en el interior, vamos a procesar la película y va a tener tres recipientes. Uno se coloca el revelador, el otro el agua y el otro el fijador. Entonces, repasando, los accesorios que tienen que ver con el procesado es el cajón de procesado. Otro de los accesorios es el negatoscopio, que ayuda en el diagnóstico. Este se trata de un tubo de luz blanca difusa a través de un vidrio esmerilado para mejorar la dispersión de la luz y de esta manera atravesar uniformemente la película. La fuente de luz suele ser un tubo incandescente o una luz LED. Entonces permite enseñar y también permite informar al paciente de alguna patología o algo que tenga en su radiografía. Entonces, dentro de la clasificación, lo que requiere para mejorar nuestro diagnóstico es el negatoscopio, el que vimos recién, y la lupa, que consta de una lente convexa que lo que hace es magnificar el objeto a estudiar, en este caso las radiografías o nuestras patologías. Y ahora pasamos a lo que tiene que ver con digital. Actualmente existen dos tipos de tecnología diferentes en radiología digital. Tenemos la radiografía digital directa y la radiografía digital indirecta. En la radiografía digital directa se emplea como receptor de rayos X un captador rígido. Habitualmente está conectado a un cable o inalámbrico a través del cual la información es captada por el receptor y es enviada al ordenador. Se denomina directa porque no requiere ningún tipo de escaneado tras la exposición a los rayos X. El propio sistema realiza automáticamente el proceso informático y la obtención de la imagen. Y tenemos otro tipo de radiología digital, que es la indirecta, que es a través de radiología con fósforo fotoestimulante.
La imagen es captada de forma analógica en una placa de fósforo fotoestimulante y es convertida en digital tras su procesado o escaneado. Tenemos dos tipos de sensores directos, el CMOS, que son detectores de óxido metálico complementario, que son sensores menos sensibles, de menor calidad, más fáciles de fabricar y más baratos. Son muy sensibles al ruido de la imagen, por eso tienen poca sensibilidad. Y los CCD son dispositivos de acoplamiento de carga. Tienen mayor sensibilidad a la luz, son de mayor calidad y son más caros. En las imágenes podemos observar un sensor directo de radiografías intrabucales en la imagen izquierda, un sensor directo para imágenes extrabucales, tanto para panorámicas como para teleradiografía en la imagen derecha. En esta diapositiva veremos mejor las diferencias entre los sensores. Por ejemplo, los CCD tienen mayor sensibilidad a la luz, son imágenes de mayor calidad, pero el costo de estos es más elevado. Como dijimos en la diapositiva anterior, los CMOS son más fáciles de interconectar con otros sistemas, tienen mejor procesamiento de la imagen, tienen mayor durabilidad de los sensores y evitan lo que es el efecto blooming cuando hay sobreexposición. El efecto blooming es cuando hay una recepción de gran intensidad lumínica que en un punto va a influir en los píxeles adyacentes. O sea, generaría un brillo fuerte que produce unas líneas blancas en la imagen. Hoy en día también se encuentra en el mercado los sensores inalámbricos, ¿sí? Que no cuentan con el cable, son directos también, pero sin el cable, que nos facilita a la hora de tomar la técnica. La radiografía digital directa funciona con sensores fotosensibles. Estos sensores constan de una primer capa que se denomina escintilador, que transforma los rayos X en luz. Una pequeña cantidad de esa radiación atraviesa el escintilador sin ser convertido en luz. Entonces, una segunda capa compuesta por fibra óptica evita la penetración de esos rayos X al sensor y por lo tanto evita su deterioro. El sensor de por sí está formado por una estructura de celdillas o píxeles fotosensibles que convierten la señal luminosa que reciben en una señal eléctrica de distintas intensidades. Cada señal eléctrica es convertida en un valor entre ceros y unos, y este valor se va a interpretar con un determinado nivel de grises. Y justamente es la unión de esos grises que genera finalmente una imagen. Como dijimos en la diapositiva anterior, cada señal es convertida en un valor entre 0 y 1. Ese valor se va a interpretar en un nivel de grises o en una escala de grises. Lo que tenemos que saber que está directamente relacionado con el kilovoltaje. Si nosotros tenemos fotones de alto kilovoltaje, nosotros vamos a tener una escala de grises larga, mayor variedad de grises, quiere decir. Si nosotros tenemos fotones de bajo kilovoltaje, vamos a tener una escala de grises corta, menor variedad de grises en nuestra imagen final. Acá tenemos una imagen de los sensores indirectos, que son las placas de fósforo fotoestimulante, donde vamos a tener distintos tamaños según la técnica a realizar. Van del 0 al 4, el 0 es para retroalveolares de niños, el 1 es para la técnica de Baldwin en niños, el 2 es la que usamos en retroalveolares de adultos, que es la película convencional de 2 por 3 centímetros, el 3 es para Baldwin de adultos y el 4 es para las oclusales tanto en niños como en adultos. Cuando hemos realizado la toma,
con nuestros sensores indirectos, las placas de fósforo fotoestimulante, son colocadas en unos cassettes, como muestra la imagen en la mesa, estos cassettes grises y negros, y una vez colocados son colocados dentro de la torre, que este es el procesador, digamos, donde se digitaliza la imagen. Se va a decodificar la imagen mientras pasa por el procesador, y cuando se digitaliza pasa a la computadora y nosotros la visualizamos en la computadora. Una vez que pasó por la torre o el procesador, esta imagen de la placa fósforo estimulante se borra totalmente y se vuelve a reutilizar el sensor. Otro de los accesorios que tenemos en radiología digital es la computadora, que la computadora va a tener los distintos software para manipular las imágenes que acabamos de tomar. Entonces, estas imágenes se pueden maximizar, se pueden minimizar, podemos usar la lupa, podemos jugar con el brillo, con el contraste, con la nitidez, podemos hacer mediciones o ángulos para ortodoncia en una teleradiografía. Podemos también medir uno a uno en una radiografía, una tomografía 3D. Podemos también acotar, escribir un texto al lado de la radiografía si vemos alguna patología en la imagen, así informar la radiografía. Podemos rotar la imagen, ¿sí? Podemos hacer varias cosas para manipular esa imagen. Observamos una radiografía seriada donde aparecen ambos maxilares. Son 14 películas intraorales de cada sector de la arcada dentaria. A la derecha de nuestra pantalla está la barra de herramientas donde podemos manipular la imagen, girarla, jugar con el brillo, el contraste, la nitidez, la lupa, maximizar, minimizar la imagen. Y también tenemos en el final de lo que es nuestra barra de herramientas distintos contrastes para las distintas especialidades, por ejemplo para endodoncia, para cirugía, para periodoncia, etc. Otra de las herramientas que tenemos es la lupa para la manipulación de la imagen. Por ejemplo, en nuestra imagen izquierda vamos a tener que observamos el punto de contacto magnificado entre el 46 y el 45 y observamos la restauración desbordante en el 46, bien radioopaca, y podemos observar también la falta de material radiolúcida, ese espacio radiolúcido en la pieza 45 por la falta de material de la obturación. En nuestra imagen derecha podemos observar con la lupa a mayor aumento hasta las espiras del implante. Otra de nuestras herramientas en la manipulación de la imagen, podemos poner a la radiografía en colores. Según las densidades de los tejidos van a ser los diferentes colores. Otro de los accesorios dentro de nuestras radiografías digital son las impresoras. Las hay de papel fotográfico, impresoras chorro a tinta e impresoras láser. Repasando entonces los accesorios que vimos en radiografías digitales son los sensores, el lector, la computadora y la impresora.